¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es martes 29 de octubre del 2024 y vámonos con la información porque la corte se ha sacado un as bajo la manga. Y es que este as viene podrido, en realidad es una triquiñuelada, pues esta corte ha decidido invalidez parcial de la reforma al Poder Judicial. Y es que este ministro que ustedes ven en pantalla es el ministro Luis Alcántara Carranca. Y es que él es el encargado de presentar un proyecto al respecto de todos estos amparos que ha metido la oposición en contra de la reforma al Poder Judicial. Y este ministro ha decidido presentar el día jueves un proyecto que ya se dio a conocer públicamente, que la verdad ha causado indignación. Y es que ha decidido invalidar la reforma al Poder Judicial, pero de manera parcial. ¿Qué significa? Que solamente le quitan lo que no les gusta, lo que no les conviene, pero que lo que sí les gusta lo dejan y además se aprovechan. Y vamos a hablar de este tema porque fíjense, Ricardo Monreal, la presidenta Claudia Sheinbaum y hasta el exministro Arturo Saldívar hablaron de este tema y todos califican de esto como una aberración. Pero además, a mí me sorprende la postura de Claudia Sheinbaum y del mismo ministro Arturo Saldívar, pues ellos dicen, vamos a esperar la votación. Vamos a ver qué sucede y viendo lo que suceda, vamos a ver cómo actuamos. Y es que esto es lo que todos se preguntan. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Qué va a hacer Morena, la Cuarta Transformación, en dado caso de que la Corte, la Suprema Corte, vote a favor de este proyecto del ministro? ¿Qué va a suceder? Como dice Ciro en la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Quién les va a decir que no? Fíjense, vamos a entrar de lleno con toda esta información. Primero que nada vamos a conocer algunas cosas que le están quitando a la reforma al Poder Judicial. Porque esto se dio a conocer el día de ayer y el día jueves de esta semana se va a votar. Lo van a votar ya estos ministros. Resulta que este señor dijo, a mí no me gustan algunas cositas, las vamos a quitar. Otras que sí me gustan, las vamos a dejar. Un proyecto que propone invalidar de manera parcial la reforma al Poder Judicial ha sido presentado este lunes 28 de octubre por el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carranca. El ministro en este proyecto propuso invalidar, fíjense, esta es una de las cosas, invalidar la creación de comités de evaluación. Todo esto tiene un sentido y ahorita ustedes lo van a ver. ¿Por qué la invalidez de la creación de comités de evaluación? Ellos no quieren que haya alguien que los castigue. Si bien el Consejo de la Judicatura Federal está para eso, para sancionar a jueces, ministros y magistrados que actúen mal, pues realmente no lo hacen, están de adorno. Resulta que esta reforma propone la creación de comités de evaluación, para evaluarlos, para ver cómo están haciendo su trabajo y en dado caso de que lo estén haciendo mal, sancionarlos. Pues ellos dicen, no queremos eso y eso lo quitamos. Eso en primer lugar. Ahora dice, la nominación de candidatos para ocupar fíjense, esto es muy importante, la nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de jueces y magistrados es inconstitucional, porque no garantiza los mínimos indispensables en su sistema democrático que protege la división de poderes e independencia judicial. Ellos dicen, como Morena va a poder decidir a cuáles poner, a cuáles nominar, pues entonces también lo quitamos. Esta es otra de las cosas. Ahora bien, este ministro también ha dicho, y fíjense, esto es muy interesante porque uno va a decir, ¿por qué ellos sí se van? Resulta que ha decidido invalidar la elección de jueces, magistrados que conserva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Qué significa esto? Dicen ellos, bueno, a ver, ¿quieren la elección de juzgadores? De acuerdo. Ustedes van a poder votar por ministros, fíjense, ojo con esto, por ministros y magistrados, magistrados federales, pero no van a poder votar por jueces y magistrados locales. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la elección popular de jueces y magistrados a nivel federal y local. Fíjense, dice, sí van a poder elegir a ministros y a consejeros del Tribunal Electoral, pero no a jueces ni a magistrados. Ojo, dice, no valida el proceso de elección mediante comités de selección para las elecciones de ministros, magistrados electorales y magistrados.
¿Qué significa esto? Que ellos dicen, a nosotros los ministros y a nosotros los magistrados electorales sí nos van a poder elegir, sí va a haber votación, pero a jueces y magistrados no. Muchos dicen, es que ellos quieren manejar porque quieren seguir teniendo el poder. Entonces, ¿cómo van a conservar el poder? Teniendo a jueces y magistrados ahí. Esto es lo que están pretendiendo. Ahora bien, hay una razón de esto. ¿Por qué ellos dicen que sí se van? ¿Por qué los ministros sí se van a elegir? Pues resulta que el día de ayer también ya dieron a conocer que el día de hoy, martes, van a presentar su renuncia 8 ministros de la Suprema Corte. ¿Quiénes son los ministros que van a renunciar? Pues toda esta comitiva de Norma Piña. Todos estos achichincles, todos pues este cártel de la toga que se va y dice, nosotros vamos a renunciar. ¿Pero por qué? ¿Por qué se van? Pues resulta que este martes 8 ministros presentarán de manera oficial su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que también renuncian a su pase automático para estar en la boleta electoral de junio del 2025. Ahora bien, fíjense, porque hay algo detrás de todo esto. En pues documento, en este formato que presenta este ministro, él dice que lo que no van a quitar de la Constitución, de la reforma al Poder Judicial, es que si ellos renuncian, si los ministros renuncian, se van a retirar con todos sus privilegios. Fíjense, entonces, ellos dan por hecho renunciar ahorita. ¿Por qué? Porque así se van a ir con todos sus privilegios, pero además están asegurando que se queden los jueces y se queden los magistrados. Esta es su tirada. El día de hoy, Ricardo Monreal, en una entrevista con Azucena Oresti, dijo y calificó esto como una barbaridad jurídica y un capricho de estos ministros. Vamos a escuchar lo que dijo, porque también ya Claudio Sheinbaum y el ex ministro Arturo Saldívar han hablado del tema. Primero que nada, vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. Gracias al diputado Ricardo Monreal. Diputado, me hablaba de la renuncia que estarían por presentar 7 u 8 de los ministros de la Corte. Sí, te decía que seguramente ocurrirá eso ahora, porque lo que tratan de hacer es salvar su haber de retiro. Y es correcto, digo, es legítimo que traten de salvarlo. Sin embargo, el Senado puede verse en la posibilidad de rechazarlo. Pero yo lo que te digo es que este desencuentro proviene de una actitud poco seria, poco correcta, que es la violación de la Constitución. Ellos saben. Fíjense lo que dice Ricardo Monreal, y él dice, la única razón de su renuncia es porque se van a retirar con todos sus haberes, o sea, con todos sus privilegios. Y dice además Ricardo Monreal, el Senado puede incluso invalidar estos haberes. Si el Senado quiere, no le dan los privilegios aunque renuncien. Quiere decir que por ahí se puede hacer algo. Ahora bien, también el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló de esto desde la conferencia y dijo ella que la única razón de la renuncia es por estos haberes, por estos privilegios. Pero además de esto dijo que la Corte en realidad ya está legislando. ¿Por qué? Porque está modificando la Constitución. ¿Por qué? Porque la reforma del Poder Judicial ya es Constitución y la está modificando, y el único que puede modificar la Constitución es el Poder Legislativo. Entonces, actualmente la Corte ya está legislando, ya está cambiando la Constitución, cosa que obviamente no puede hacer. Vamos a escuchar lo que dijo Claudio Sheinbaum el día de hoy en la conferencia, porque habló de este tema y también habló de este tema de la renuncia y dijo, la única razón es porque se quieren retirar con sus privilegios. Vamos a escuchar. La Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan. No sé cuándo vayan a votar, creo que es la próxima semana o esta semana. Pues vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Entonces vamos a esperar a ver cuál es la votación. Las y los ministros de la Corte saben que lo que es inconstitucional. Ellos lo saben.
son doctores en Derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Vamos a ver cómo votan. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego ponen. Mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Esta es la única razón por la que van a renunciar. Ellos dan por hecho irse porque al fin de cuentas se van a ir con la reforma al Poder Judicial. Pero dicen, si nos vamos ahorita, si renunciamos, nos vamos bien cargaditos de billete. Esta es la única razón. A mí ya me llama mucho la atención lo que dice Claudia Sheinbaum. Dice, vamos a esperar. ¿Por qué? Porque la votación se va a llevar a cabo el día jueves de esta semana. O sea, sería jueves 31. Dice, vamos a esperar. Una vez viendo cómo votan, pues ya vemos qué hacemos. Yo ahí digo, ¿por qué esperar? ¿Tienen algo planeado o qué? Porque esto mismo que dice Claudia Sheinbaum lo dice Arturo Saldívar con Ciro Gómez Leiva. Y es que dice Arturo Saldívar, vamos a esperar también. Él dice lo mismo, vamos a ver cómo actúan. Y ya viendo cómo actúen, pues ya vemos cómo actuamos nosotros. Porque incluso hasta Ciro le dice, oye, pero si ellos votan a favor de este planteamiento de este ministro, ¿qué va a pasar? ¿Quién les va a decir que no? Porque en realidad no pueden hacer esto. Dice el ministro Arturo Saldívar, vamos a esperar primero que nada y ya viendo que lo votan a favor, pues ya vemos qué hacemos. Vamos rápidamente a escuchar porque también además nos explica los artículos, el artículo 105 de la ley de amparo que dice que los ministros no pueden participar en estos temas. ¿Por qué? Porque cuando un ministro es afectado o toca sus intereses, debe declararse incompetente, pero no. Estos señores dicen, pues están contra mí, yo mismo me doy amparo, yo mismo doy resoluciones a mi favor. Vamos a escuchar lo que dice el exministro Arturo Saldívar. Directo con el tema, Arturo. Si todo esto que acaba de decir la presidenta Sheinbaum sobre el proyecto que ayer dio a conocer el ministro González Alcántara, si todo esto fuera una interpretación correcta, sería solo una interpretación. Y hasta donde entendíamos en los temas constitucionales, la última interpretación la haría o lo hacía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo. A ver, yo quisiera poner las cosas en contexto. Lo hemos dicho ya varias veces en este espacio. Lo primero que creo que hay que decir es que los ministros y ministras de la Corte, incluyendo el ministro González Alcántara, están impedidos para conocer de este asunto. ¿Por qué? Porque se han manifestado expresamente en contra de la reforma. El ministro ponente fue por lo menos a 2 marchas, ha dado entrevistas, discursos, pero ¿qué conferencias? ley se los impide? ¿Qué artículo? ¿Qué ley? Tanto la ley de amparo como la ley reglamentaria, los artículos 2 o 3 de las fracciones de la fracción primera y segunda de la ley reglamentaria, la fracción segunda del artículo 105 constitucional establece que cualquier juzgador, incluyendo ministro, se tiene que declarar impedido cuando tenga un interés directo y personal en el asunto, como es el caso. Esto lo hemos venido diciendo en muchos aspectos. Los ministros, cuando menos el ministro González Alcántara, no lo interpreta así. Bueno, a ver, yo voy a dar mi interpretación y después podemos discutir lo que ellos están haciendo. El día de ayer, aquí en este mismo lugar, en una entrevista, Javier Lainez decía, no nos rendimos, seguimos en lucha. Entonces, están claramente diciendo que son juez y parte.
por eso siguen en lucha, por eso no se rinden. Entonces, esto no podrían hacerlo desde el punto de vista jurídico, constitucional, ético y político. Ya lo están haciendo, estamos en presencia de un activismo no solamente judicial, sino de un activismo de la Suprema Corte para oponerse a una reforma que fue votada claramente por el pueblo de México. Dando por válido cada uno de tus argumentos, tu interpretación, dándola por válida, si los ministros llevan este proyecto al Pleno y consiguen los 8 votos, ¿quién les diría que no? Si los ministros, a pesar los ministros de la Suprema todo Corte, lo que estamos son dos diciendo, hipótesis, si lo presentan sí, y si consiguen los votos, ¿quién les diría, quién les podría decir que no? Esperémonos a ver cuál va a ser la votación. Yo creo que hay que esperar la votación. A mí me parece muy claro que se están excediendo. Ellos y ellas lo saben, nunca lo han hecho. Todos los precedentes de la Corte son en el sentido de que no se puede impugnar la Constitución, y la reforma judicial ya es Constitución, y ahora están separándose de los precedentes. Hay que señalarlo porque hay un abuso en la función, hay una arbitrariedad. La Corte, si aprobara por mayoría de 8 votos este proyecto, se estarían excediendo y generando un rompimiento al equilibrio y a la separación de poderes que tanto están hablando. Pero ¿quién les podría decir que no? Aquí se tendría que aplicar ese criterio. Esperemos la votación. Sería una resolución, una sentencia de la Corte. Esperemos la sentencia, esperemos si tienen la votación mayoritaria y calificada, y en ese momento pues ya hablaremos. Ahora es un proyecto que se está presentando, estoy expresando mi crítica a ese proyecto, que para mí es un proyecto político y no jurídico, con clara intencionalidad de defender privilegios. Fíjense nada más, es muy interesante ver cómo Arturo Saldívar dice, a ver, pues primero hay que esperarnos. Yo digo, pues ¿qué tienen pensado hacer? Porque Claudia Sheinbaum dice lo mismo, vamos a esperar. Porque a la pregunta expresa de Ciro, donde dice, y en dado caso que lo hicieran, que lo votaran a favor, ¿qué va a pasar? ¿Quién les va a decir que no? Porque después de todo esto que explica Arturo Saldívar, sabemos perfectamente que no lo pueden hacer. Pero una vez que lo hagan, si lo llegan a hacer, ¿quién les va a decir que no? ¿O qué va a suceder? ¿Qué sigue? Y dice Arturo Saldívar, vamos a esperar. Y dice Claudia Sheinbaum, vamos a esperar. Fíjense, la verdad es que pues este jueves se lleva a cabo la votación. Ya quiero ver qué es lo que va a suceder. Ya quiero ver si se van a atrever estos ministros, porque de verdad que es increíble lo que están haciendo. Prácticamente ellos están cambiando la Constitución, están legislando, están tomando el papel del poder legislativo. Y obviamente para beneficiarse a ellos mismos, que son el poder judicial. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.